Gracias, Señor. Bueno, le damos la bienvenida a todos y a los que están en Zoom y vamos a comenzar hoy. Primero, vamos a proyectar aquí con Rodrigo y yo quiero que nos imaginemos, ¿ya? Imaginémonos ser parte de una iglesia actual en la que está creciendo así a paso agigantado, o sea, una iglesia donde en una reunión se convierte en 3.000, en otra reunión 5.000, ¿ya? Es una iglesia donde lo extraordinario es normal y los milagros son parte de la vida cotidiana, ¿ya? Imaginemos nuestra iglesia en estos tiempos, ¿ya? Es una iglesia que también es testigo de que Dios responde oraciones de manera inmediata, imagínense, ¿ya? Donde todos sus miembros se aman, donde el Espíritu Santo se mueve con poder, ¿ya? Y donde Jesucristo, el Señor Jesucristo es la pieza clave, ¿ya? Es lo que en todo gira en torno al Señor Jesús. Imagínense una iglesia donde están todos enamorados del Señor. Bueno, esta iglesia que yo le estoy mencionando existió, ¿ya? Y existió en la iglesia primitiva, ya en los primeros tiempos. Esta iglesia disfrutaba diariamente de la demostración milagrosa de la presencia y el poder de Dios, ¿ya? Ellos vieron almas salvadas, pero de manera abundante. Y vivían en una época donde lo extraordinario estaba a la orden del día, ¿ya? Pero no todo es perfecto, ¿no es cierto? Lo que pasó con esta iglesia es que comenzó a tener hostigamiento y persecución por parte de estas autoridades, los sacerdotes, ¿no es cierto? Porque ellos empezaron a predicar de Cristo, ¿ya? Entonces, para contextualizar un poquito, en las reuniones anteriores con Francisco, él hizo un resumen súper bueno. Yo, como voy a hacer un resumen medio cortito, lo que habíamos visto es que comenzaron a predicar Pedro y Juan, ¿no es cierto? Y ellos sanaron, hubo una sanidad súper importante, fue una de las primeras que hicieron ellos de la sanidad de este cojo, ¿no es cierto? Este hombre estaba enfermo hace muchos años y ellos lo sanaron en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó con esta sanidad? La gente viendo esto creyó, mucha gente creyó, ¿ya? Y porque fue algo extraordinario, o sea, un hombre que siempre estuvo enfermo, que lo veían en la plaza, ¿no es cierto? En la puerta hermosa del templo, y este hombre se sanó, fue sanado por el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Estos sacerdotes, todo el Sanedrín, ¿no es cierto?, que era esta como asamblea de las autoridades máximas sacerdotales, vieron esto y encarcelaron a Juan y Pedro, ¿ya? Y mientras definían qué hacían con ellos, los mandaron a llamar y le dijeron, ya, ustedes no van a predicar más de Cristo, ¿ya? Eso lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y quedaron en libertad, pero con esta amenaza, ¿ya? No predicar más de Cristo. Hasta ahí quedamos, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasó después de que ellos le dijeron esto. Pues vamos a ver cómo reaccionaron Pedro, Juan y también la iglesia, ¿ya? Que es una de las primeras, estaba funcionando recién la iglesia, ¿ya? Vamos a ver cuál fue la actitud de ellos. Entonces, ya nos pusimos un poco al día nos actualizamos de qué estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir todos a Hechos, capítulo 4, el 23 al 31, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿ya? La versión NTV, así que Rigo nos va a ayudar a leer aquí, tengo mi ayudante. Ya Rigo. Mi apoyo ahí. Dice así. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. ¿Ahí o sigo? Siguiente. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad.
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Gracias, Rigo. Poderoso, ¿no es cierto? Bueno, como lo que vemos en un principio, y me llamó mucho la atención, es que ellos tan pronto fueron liberados, lo primero que hicieron, y bueno, de una situación difícil, que yo lo llevo a la vida de uno, por ejemplo, le pasa algo así, ¿cómo reaccionamos? Ellos fueron directamente a la iglesia, ¿no es cierto?, donde sus hermanos. En cambio uno, lo hago en mi caso personal, una vez se aísla, ¿no es cierto?, quiere estar solo, o otras veces va donde los no cristianos, o sea, y pedí un consejo no cristiano, ¿no es cierto? Y otra cosa que ellos lo compartieron, llegaron y contaron toda a la comunidad lo que les había pasado, o sea, compartieron su problema, ¿ya? Eso uno no siempre lo hace, ¿no es cierto? No siempre compartimos nuestros problemas en la iglesia. También sus preocupaciones compartidas los llevaron a levantar voces juntos en oración, ¿ya? Ellos oraron, esto es súper importante. Se recordaron también a sí mismos quién era Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? ¿Ya? Y esto los coloca en una perspectiva correcta, o sea, Dios es soberano, ¿ya? También otra cosa es que ellos pidieron que la amenaza no cayera sobre ellos, ¿ya? Porque ellos ya conocían la naturaleza soberana de Dios, entonces ellos le dijeron, Señor, este es mi problema, que interviniera el Señor, ¿ya? Y muchas veces a nosotros nos cuesta eso, pues nos cuesta decirle al Señor nuestros problemas, nos cuesta decirle que intervenga, ¿no es cierto? Pero aquí vemos la entrega que tenían ellos. Y también lo que vimos acá es que también ellos pidieron que les diera la capacidad suficiente, ¿no es cierto? Su foco de atención no estaba en lo que ellos quieren que Dios haga a los otros, sino en lo que ellos quieren que Dios haga a través de ellos, ¿ya? O sea, siempre orando por los otros, ¿ya? Y no en ellos. Entonces, ¿qué sucede entonces? Vemos que Dios responde a sus oraciones de manera dramática. O sea, aquí vemos que después que oraron, donde están en el lugar, tembló, imagínense. Imaginémonos, todo acá está temblando. Y también vemos que todos se llenaron del Espíritu Santo, ¿ya? Y la palabra se empezó a hablar con denuedo, dice la palabra, denuedo, me cuesta esa palabra. Con denuedo o audacia se puede decir, ¿ya? Entonces la secuencia es súper importante. Después que ellos oraron unánimes, ¿ya? Ojo, oración unánime, estaban todos orando, entonces ahí fueron llenos del Espíritu Santo y pronunciaron las palabras de Dios con audacia, ¿ya? Y esto dice claramente al final, no fue solamente Pedro y Juan, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, no son ellos dos, sino toda la iglesia. Bueno, entonces, meditando en estos versículos, hubieron 4 puntos que vamos a ir estudiando, que lo encontré súper interesante. El primer punto, si me ayudan los chicos, es unánimes en oración, ¿ya? Cuando leímos sale que ellos estaban unánimes, o sea, todos juntos, ¿ya? Entonces, unánime significa estar de acuerdo en la oración, estar de acuerdo en nuestra oración. Quiere decir de un mismo sentido, con una misma meta, hacia un mismo lado en común, ¿ya? Sabemos que solo a través de la oración podemos desarrollar comunión con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y al traer comunión con el Espíritu Santo tendremos dirección. Y esto es lo que estaban viviendo la iglesia primitiva, ¿ya? Ellos tenían un propósito claro, porque era constantemente su búsqueda en oración, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, en unidad. Y pienso que esta es la clave de la vida cristiana, ¿ya? De la vida en iglesia, ¿ya? Y Cristo mismo lo dijo, vamos a leerlo, como hizo énfasis el Señor Jesús sobre la unidad. ¿Qué dice Juan 17 del 21 al 23, Rigo, porfi? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado.
Qué bello, ¿no es cierto? Esta es la iglesia, la oración que hace Jesús por su discípulo y también por los que habían de creer por medio de ello, ¿no es cierto? O sea, también esta oración es para nosotros, disculpa. Entonces, vemos que la iglesia impactó el Imperio Romano no por medio de su activismo político, ¿no es cierto? Jamás ellos trataron de cambiar la sociedad accediendo al poder o dominando la alta esfera, ¿no es cierto? El cambio se produjo por medio de un proceso de cambio espiritual. La iglesia conmovió las ciudades a través de la proclamación del evangelio, saturaron cada ciudad con múltiples formas de compartir la palabra. Proclamaban a Jesús como Señor por medio del arrepentimiento. Miles y miles de hombres, de personas recibían al Señor, ¿no es cierto? Ellos tuvieron un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos, ¿ya? Que lo impulsaba en unidad aún en medio de la adversidad, ¿ya? Eso es súper interesante. Y es como así actúa el Señor, como que a veces en la adversidad, en los problemas, se manifiesta su gloria. Vemos el mismo mensaje en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta que es para que meditemos. Si se la pueden proyectar. ¿De qué manera nuestra iglesia podría crecer en unidad entre sus miembros? Para que pensemos, ¿ya? ¿De qué manera nuestra iglesia podría crecer en unidad entre los miembros, entre nosotros? ¿De qué manera podemos crecer? Bueno, la respuesta es abierta, pero vamos a leer un versículo que está en Efesios 4, del 14 al 16, que hoy día lo leímos en Guerreros con el Álvaro, y aquí es como un atisbo de lo que puede ser este crecimiento en nosotros, en la iglesia. ¿Qué dice Rigo? Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lugar a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Súper. Aquí destacamos la verdad con amor, ¿ya? Eso es clave en nosotros, o sea, la verdad, la palabra de Dios, nosotros la llevamos en la sangre, ¿no es cierto? Y cómo tenemos que llevarla en amor. Primero con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, entre nosotros, y también al mundo, ¿no es cierto? Porque así nos habló también el Señor a nosotros. Entonces, otro punto que es bien interesante es la soberanía de Dios, ¿ya? Ellos, sabemos que Dios se reserva el derecho de controlar los acontecimientos humanos. Y la primera palabra en esta oración reconoce este hecho, cuando dice, soberano Señor, dicen ellos, ¿ya? Entonces entendemos que Dios sujeta el mundo con la palma de sus manos y está íntimamente involucrado en cada acontecimiento humano, ¿ya? Y en esta verdad encontraron consuelo esta iglesia primitiva, ¿ya? En el que el Señor tenía el control de todo. Y yo creo que nosotros hemos encontrado consuelo en eso. Yo personalmente lo he encontrado, ¿no es cierto? A veces uno no puede más de los problemas, pero Señor, tú eres soberano, o sea, y por algo pasan las cosas, uno dice, pues. O sea, que en los hijos de Dios todo todo le ayuda bien. Gracias, Jenny. Entonces, él es el Señor de todo lo que sucede. Vamos a leer Isaías, ¿ya? Isaías 43, del 12 al 13. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿No es cierto? O sea, el Señor tiene el control de todo, es soberano. Entonces estos discípulos abiertamente reconocen que Dios hasta había predicho esta misma oposición que ellos estaban enfrentando, ¿ya? Y vemos que en los versículos que leímos más tarde ellos citan el Salmo 2, ¿ya? Que es un salmo profético, y que claramente habían estado haciendo lo que los cristianos deben hacer siempre. O sea, ¿ellos qué estaban haciendo? ¿Por qué entendieron que este Salmo 2 era para ellos? Porque ellos iban a la Escritura, ¿no es cierto? Entonces nosotros también tenemos que hacer eso, ir a la Escritura, porque el Señor por medio de la Escritura nos habla. Y aquí ellos entendieron que ese salmo se estaba cumpliendo en los tiempos que estaban ellos, ¿ya? Entonces, habían encontrado en el Salmo 2 la predicción sobre la oposición hacia Cristo.
y entendieron a lo que ellos se estaban enfrentando. Sin embargo, no temieron, pues entendían la soberanía de Dios por sobre la situación actual que enfrentaban. Entonces, la oración de la iglesia primitiva era muy diferente a la que hoy nosotros oramos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que, o sea, y experimento que uno ora mucho con quejas. No sé, en mi caso yo, Señor, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Mucho el por qué, ¿no es cierto? En cambio, ellos no se quejaban, sino que pidieron respaldo para seguir realizando la obra de Cristo. O sea, ellos tenían claro lo que estaban haciendo. Y entendían que Dios era soberano y tenía un plan para la iglesia, y en este plan ellos sabían que se movían, o sea, ellos estaban en este plan. Miren qué maravilloso saber que están dentro del plan de la palabra que se escribía hace cuántos años antes, miles de años, cientos de años antes, y que ellos estaban siendo parte de ese plan. ¿Ya? Nosotros sentimos eso, que estamos siendo parte de ese plan, aún en los tiempos postreros, porque son los tiempos que vivimos ahora según la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, pienso que la principal diferencia era la manera de pensar de ellos a la nuestra, ¿ya? Ellos no pensaban cómo las cosas le afectaban personalmente, sino cómo las cosas le afectaban a la iglesia como un todo. Yo creo que ahí me recuerda mucho Romanos 12:2, ¿no es cierto? Que dice, no te conformes a este siglo, sino que renueva vuestro pensamiento, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿ya? Me recuerda mucho este versículo porque es la forma de pensar. Yo creo que ahí está la clave. Dios siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre. El corazón del hombre es el mismo, de las personas que yo evangelizan a los tiempos de ahora, el mismo corazón, ¿no es cierto? Sediento. Pero ¿a dónde está la diferencia? Yo creo que en el pensamiento. Vamos a leer un versículo que está en... disculpa, viene una pregunta ahora relacionada a esto, que está en la diapo. La pregunta dice, ¿soy consciente de que todo lo que hago y todas las decisiones que tomo repercuten no solo en mi vida personal, sino también en la iglesia? La Nelly está consciente. Bien, Nelly. Bueno, no siempre es así, ¿no es cierto? A veces hacemos las cosas de manera personal. Vamos a ver más adelante a lo que vamos a llegar. Otro punto interesante es que nosotros estamos entendiendo que ellos, esta iglesia primitiva, era entendida en los tiempos, ¿ya? El versículo 28 que leímos en delante, cuando dicen del Sanedrín, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, Dios utiliza cada oposición para llevar a cabo sus propósitos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta gente se opuso al plan de Dios, ¿no es cierto? Sí. El versículo 28 está ahí. No lo puse, no lo cité, disculpen. Entonces, esta gente se opuso al plan de Dios, ¿ya? Intentaron impedir los propósitos de Dios, intentaron descarrilar su programa. Pero Dios opera de manera tan maravillosa, e incluso esta oposición para llevar a cabo su voluntad, ¿ya? Y esta es la historia de la cruz y la resurrección de Cristo. O sea, si vemos la muerte de Cristo fue terrible, pero el propósito fue aún mayor. O sea, vemos la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Y por eso estamos hoy día acá. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Conocemos los tiempos ahí, en los que estamos viviendo bíblicamente? Ellos conocían los tiempos que estaban viviendo, o sea, se estaban cumpliendo las profecías ahí en el momento en que estaban ellos presentes. ¿Nosotros entendemos los tiempos que estamos viviendo? Y vamos a ver algunos versículos, hay muchos versículos que hablan de los tiempos postreros, pero vamos a leer estos 3 versículos, si me ayuda el Rigo, que seleccioné para ver un poquito los tiempos que estamos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10, del 24 al 25. Mateo 24, del 10 al 13, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Isaías 5, 20, 23 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por amargo
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican lo impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Fuerte, ¿no es cierto? Y para bajar estos versículos a lo que estamos viviendo ahora, vamos a ver unas noticias que están sucediendo en estos tiempos. No sé si me lo pueden proyectar ahí. Entonces vemos la historia de este profesor en España que él fue sustituido de sus labores por enseñar con base científica que solamente existen dos sexos. Ya él lo suspendieron. Vemos otra noticia de unos padres que le quitaron la autoridad de sus hijos porque el hijo se quería inyectar hormonas para cambiar de sexo. Entonces, vemos que cuidar a tus hijos ahora es un crimen, ¿no es cierto? Otra noticia también habla del aborto en España, ¿ya? Que no solamente en España el aborto ahora es legalizado, sino que también es un derecho. Ya es consagrado como un derecho. Y vemos que ahora el asesinato es el asesinato ahora es un derecho. Miren, qué raro, como está, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y la noticia de la ONU, pues que la ONU ahora como apoya tanto esta ideología de LGTB, ya. Entendimos todo, me cuesta decir, disculpe. Y lo quiere imponer en todo lo que son religiones y sociedades, o sea, ¿de qué estamos hablando? Imponernos, imagínense. Vemos que todo lo que está diciendo la palabra se está cumpliendo, ¿ya? Entonces, ahora para llevarlo más a nuestras vidas, yo les hago una pregunta, otra pregunta. Dice, que parece que está en la siguiente página. ¿Cuál es el enemigo más fuerte con respecto a la proclamación del Evangelio en la iglesia actual? ¿Ya? Si fue en la iglesia primitiva el Sanedrín, que eran estas autoridades, ¿no es cierto? Pienso que hoy lo es el individualismo. ¿Ya? Hay muchos enemigos, eso sí, pero yo pienso que este es uno que nos ataca mucho, que es el individualismo del hombre. Nuestro yo y sus necesidades que se anteponen a todo a contar de que mis deseos y necesidades sean cubiertas, ¿ya? Dejando de lado principios bíblicos, éticos y hasta apostatando la fe, ¿ya? Vamos a leer un versículo que sale en 1 Juan 2:16, NTV. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ya, o sea, claramente ahí hay una contraposición, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, considero que la iglesia está comenzando a despertar, chiquillos. No sé si ustedes lo consideran. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos despertando este letargo, porque estamos como medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos teniendo visibilidad y la ideología de género, el aborto, la eutanasia, estas imposiciones a otras ideologías y sistemas tiránicos e inmorales han sido en última instancia, y aunque nos pese, un instrumento que Dios permitió para unirnos, ¿no es cierto? O sea, el Señor permite que todas estas cosas estén pasando para despertar a la iglesia, ¿ya? Yo creo que, o sea, la pandemia, todo eso sabemos que es para despertarnos, ¿no es cierto? Para unirnos, para visibilizarnos y sacudirnos, ¿ya? En este sentido, la iglesia debe prepararse, chiquillos, para tiempos como nunca antes han habido, que son tiempos finales. Eso entendemos, ¿no es cierto? Y volver a los rudimentos de la iglesia primitiva, ¿ya? O sea, tener el corazón de esos primeros misioneros que la tenían clara, ¿ya? Ellos tenían claro que era los que es seguidor de Cristo, ser seguidor de Cristo. Y bueno, nuestro Señor Jesús lo dijo. Vamos a leer Mateo 16, del 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero para perder tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Bueno, ¿no es cierto? Entonces, este mensaje es claro para la iglesia, ¿ya? Niéguese en griego significa rechazarte a ti mismo, ¿ya? Separarte de tus propios intereses. O sea, todo lo contrario a las doctrinas que hoy están en el mundo, ¿no es cierto? Y yo me pregunté, me hice esta pregunta yo y se la hago a ustedes.
¿Cuántos quieren separarse de sus propios intereses? Yo la verdad es que no contesté, para serles sincero, pero siento que poco, ¿no es cierto? Es difícil. La gente quiere vivir para realizar sus propios intereses, pero Jesús dice que uno debe separarse, lo dice el Señor, pero no para que vivamos sin propósito, sin vida, ¿no es cierto? Él dice que nos separemos porque Él nos va a dar una vida, Él nos va a dar un propósito, pero muchos quieren vivir sus propios destinos, ¿ya? Por eso yo los aliento a que vivamos para los intereses de Cristo, chiquillos, ¿ya? De acuerdo a esto, solo una vez que entendamos qué es ser seguidor de Cristo, podemos comprometernos como iglesia, ¿ya? Como cuerpo de Cristo. Nos podemos comprometer con el Evangelio y ser conscientes de la necesidad de las personas, ¿ya? Y sus carencias, no solo espirituales, sino también afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. Jesús se comprometió con las personas de manera integral, ¿ya? Eso lo hemos visto en la Biblia. Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Hay una frase que me gusta mucho, no sé dónde la vi, pero la puse. Dice, un compromiso sin acción ¿está proyectada igual? Un compromiso sin acción es indiferencia. Y una fe sin compromiso es simplemente religión. Y a mí me tocó esta frase porque... claro, yo puedo comprometerme con la iglesia, pero ¿a dónde está mi acción? Yo veo bajándolo aquí mismo a nosotros, a la iglesia en sí, hermanos que tienen necesidades y yo no las visualizo, hermanos que están pasando por depresiones, que se sienten solos, hermanos que no tienen para venir al distrito, que están pasando necesidad económica y el Señor me exhortaba, o sea... soy indiferente. Y también con respecto a una fe sin compromiso de simple religión también, o sea, uno tiene la fe, uno cree en el Señor, pero ¿dónde está mi compromiso por esto? ¿No es cierto? Y el Señor me muestra que soy indiferente y religiosa, imagínense. Entonces, que el Señor nos muestre también nuestra realidad ante su llamado, ante la palabra. Bueno, para seguir... vamos a leer 1 Corintios 10 del 3 al 4. La TLA. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Gracias, Rigo. ¿Ven? Entonces, claro, es verdad, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y muchas veces actuamos como actúa el mundo, o sea, actuamos indiferentes, ¿no es cierto? Juzgamos, así que el Señor nos llama a que no actuemos como el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos armas que el Señor nos ha dado. Y bueno, el último punto que encontré interesante, que es el valor al predicar tu palabra, Señor. Ellos pedían valor para predicar la palabra de Dios en lo último de la oración. Entonces ellos pedían hablar con denuedo. Ahí lo dije bien, denuedo. ¿Y denuedo qué significa? Yo pensé que en mi ignorancia pensaba que denuedo significaba como hablar como súper bien. Y no, lo que significa es valor, energía y decisión, ¿ya? O sea, power, valor, energía y decisión. Y eso lo da el Señor, ¿ya? O sea, uno no tiene mérito acá. Entonces no debemos quedarnos solo con la oración, ¿ya? Sino que sin importar la oposición que estemos enfrentando, debemos continuar predicando con denuedo la palabra de Dios. Y no debemos preocuparnos, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa capacidad para hablar con energía, con valentía, ¿no es cierto? Que a veces uno por temor no lo hace, ¿no es cierto? Bueno, vemos que la oración que hizo la iglesia primitiva fue pedirle a Dios ser dotados de poder espiritual para enfrentar la persecución. Pidieron valor y osadía para testificar, ¿ya? Y esto, chiquillos, es provisión de Dios. Dios nos provee de todas esas cosas. Pidieron que Dios se hiciera cargo de la situación mientras que ellos seguían haciendo su obra, o sea, testificando. Fueron leales a dar la vida por quien primero dio su vida por ellos, ¿ya? Vemos una expresión de agradecimiento, de obediencia y de fe en esta iglesia. Y vemos que la iglesia primitiva llevó adelante un proceso de transformación basado en el amor, ¿ya? Eso es lo más importante, encarnando los valores del reino. Dios intervino poderosamente realizando
Dios intervino poderosamente en la realidad de aquellos tiempos, haciendo milagros, señales extraordinarias, pero fundamentalmente por medio del amor, ¿ya? Entre ellos no había ningún necesitado, nadie hacía lo suyo propio, ¿no es cierto? Sino que ellos servían, entre ellos se servían. Y esto es un mandato del Señor. ¿Qué dice Juan 15, 12? Rigo, porfi. Dice así. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Ya? O sea, el amor, chicos. Entonces, este mensaje de amor lo vemos primero en nuestro Señor Jesús. Él fue el primer misionero, ¿ya? Jesús viene a revelar al Padre, Dios envió al Hijo y ahora el Hijo envía a su iglesia, o sea, nos envía a nosotros. Ellos utilizaron una gran variedad de formas de transmitir el mensaje, predicaron en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Yo no lo hago siempre. Entonces uno es sincero, uno se compara, ¿ya? Uno no lo hace siempre. No se ataron a estructuras rígidas o basadas en cargos y posiciones, sino que por el contrario fueron flexibles y predominaron los dones y ministerios a la hora de funcionar como cuerpo de Cristo, ¿ya? Bueno, y para concluir, chicos, el tema, Dios nos ha llamado a ser testigos eficaces de su palabra, ¿ya? Es el llamado del Señor y lo tenemos claro en su palabra. Y esto es un verdadero desafío, para ser sincero. Para mí es un desafío, porque a uno le cuesta, ¿ya? Vimos que estamos en un mundo en que más nos cuesta, más luchas tenemos y vamos a encontrar dificultades para hacerlo, ¿ya? Sin embargo, debemos entregarnos en oración en unidad, ¿ya? Esa es la clave y hoy día el tema se llamaba el poder de la unidad, ¿ya? ¿Para qué? En unidad buscar al Espíritu Santo para que Él nos permita predicar con denuedo su palabra. Este es el ejemplo de la iglesia primitiva. Ellos así actuaban, ¿ya? Entonces, chiquillos, Dios quiere cristianos, creyentes que se la jueguen. Dios quiere creyentes que afecten e impacten su comunidad con la palabra de Dios, ¿ya? Y ahora, para concluir, antes de orar, vamos a ver un pequeño video que es muy lindo. Se me olvidó. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? O si no, para que oremos. Oramos entonces. Ya. Papito amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor, que al leerla, al escucharla, Señor, se hace vida en nosotros, Señor. Te damos gracias, papá, porque, Señor, tú nos hablas con amor, Señor. Tú nos hablas con amor, Señor, nos muestras tu palabra como un espejo en nuestras vidas, Señor, de cómo nos estamos conduciendo, Señor. Vemos esta iglesia, Señor, de primitiva como comenzó, Señor, y vemos cuán alejados estamos de esa verdad, Señor, de tu verdad, papá, en nuestra acción, Señor. Te pedimos perdón, Señor, hoy como iglesia, cada uno, Señor, en su corazón, sabe, Señor, que estamos faltos, Señor, estamos escasos, Señor. Te pedimos perdón hoy, Señor, porque no hemos hecho tu voluntad. Señor, tú nos mandas a hacer tu voluntad y de hacer discípulos a las naciones, Señor. Te pedimos perdón porque no abrimos nuestros labios, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te oramos, Señor, para que tú nos des de nuevo, Señor. Padre, danos valentía, Señor, para enfrentar estos tiempos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Sabemos que tú, Señor, eres soberano en cada vida, Señor. Eres soberano en esta iglesia, en este país, Señor, en este mundo, papá. Pero tú quieres que tu obra siga, Señor, siga perseverando. Hay mucha mies, Señor, y pocos los obreros, papá. Te oramos, Señor, para que podamos llegar a todo ese mundo, Señor, que está perdido, Señor. Te oramos hoy por los perdidos, Señor, y por nuestros corazones, Señor, para que tengan tu corazón, Señor Jesús, ese corazón que los amó, Señor. Te oramos, Señor Jesús, por tu corazón. Pon tu corazón en nuestro corazón, Señor. Pon tu mente en nuestra mente, Señor. Señor, haznos que nuestra mente sea transformada a tu palabra, Señor. Que primero veamos la necesidad, Señor, del prójimo, Señor. Por favor, Espíritu Santo, cambia nuestro pensamiento, Señor. Quita ese individualismo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Saca la indiferencia, papá, la religiosidad que hay en nuestros corazones, Señor, y podamos ver la necesidad. Primeramente te oramos por la iglesia, Señor, como familia, Señor. Tú quieres que el amor abunde en nosotros, Señor. Te pedimos perdón porque no ha habido amor en nosotros, Señor. Danos ese amor, danos una abundancia, Señor, que podamos ver las necesidades de nuestros hermanos, Señor, que cada persona
persona que venga a la iglesia se sienta parte de la iglesia, Señor, se sienta parte de esta familia, Señor, porque somos tu familia, Señor, y tú a cada uno de tus discípulos lo hiciste parte, Señor. Tú dices que nos amemos como tú nos amas, Señor. Danos de ese amor, Señor, y también para que así podamos dar amor al mundo, Señor, que el mundo nos vea, Señor, como luz y sal, Señor, realmente, Señor, que no estemos escondidos, Señor, sino que estemos, Señor, como luz y sal a la necesidad de este mundo, Señor. Te oramos, Señor, por nuestro país, te pedimos perdón por Chile, Señor, por los pecados que ha cometido nuestro país, Señor, por todo lo que se está legislando, Señor, en contra de tu palabra, Señor, ten misericordia a este país, Señor. Te oramos para que tu reino, Señor, venga al corazón de cada chileno, de cada extranjero, Señor. Llegue a este país con propósito eterno, Señor. Haznos, Señor, salir de nuestro letargo, Señor. Despierta tu iglesia, Espíritu Santo, porque son tiempos malos, Señor. Son tiempos finales, Señor. Prepara, Señor, equipa tu iglesia, Señor, para este nuevo mundo, un mundo de ideología, Señor, un mundo de engaño, Señor. Padre, que tú nos halles, Señor, en tus cosas, papito amado, cuando vengas, que tú nos halles en tus cosas, haciendo tu obra, Señor, y no, Señor, en las cosas del mundo, papá. Guarda nuestros corazones, hoy te oramos por nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, no hagas que apostatemos de la fe, no permitas que seamos engañados, Señor, manténnos firmes, Señor, que podamos perseverar hasta el final, como lo hizo Pablo, como lo hicieron cada uno de estos discípulos, Señor. Padre, apaciónanos por tu obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, acompañándolo en nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu nos acompañe, Señor. Seamos llenos de tu presencia, Señor. Y te oramos todo esto, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Aprovechamos a saludar a los que se sumaron a la reunión. Los saludamos acá gratamente. Oye, pasar algunos... pero antes oremos por la ofrenda. Gran detalle. Señor, te damos gracias porque eres tú el que nos provee, Señor, siempre de manera abundante. Te pedimos por esta ofrenda, Señor, para que seas tú también multiplicándola. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, al dador alegre. Amén. Hay algunos avisos súper importantes o noticias. 3, muy importante. Mañana tenemos devocional a las 7 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Ya llegó el link, va a estar siendo distribuido. ¿Perdón? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces va a ser miércoles, jueves. Y también... bueno, el viernes. Habitualmente tenemos nuestro tiempo de devocional a las 7 de la mañana. ¿Quién se ha sumado a los devocionales acá los días viernes? Hoy son espectaculares. Yo cuando puedo de verdad que me sumo. Uno empieza distinto el día, definitivamente. Yo despierto. Yo despierto ya hace rato. Entonces lo invitamos porque estamos con el de él. Ustedes saben, Despierta y Levántate. Ya nos llegó el material para que estemos profundizando en él. Y lo invitamos también a tener tiempos de ayuno. Súper importante. El Congreso de Matrimonio. ¿Está acá? Sí. No, los guerreros. Esto. Congreso de Matrimonio. Bueno, aquí está como para algunos nomás. Pero es del 9 y el 10. En el Hotel Radisson. Algo súper importante que todas las semanas nos refuerzan los días sábados. Primero que se casen. Y no, lo que refuerzan, el abono. Sí. El abono, chiquillo, el abono. Recuerden el abono. Para que no sea tan salado. Porque son como 300 y tanto. Tengo alguna comunicación por interno. Ahí les cuento después. Entonces, súper importante, 9 y 10 de septiembre. El tiempo pasa súper rápido. Ya comenzó agosto. O sea, no queda nada. El próximo mes. Así que, chiquillos, pronto tenemos que pasar agosto. La Sandra. Esa la tiró la Sandra. La Sandra la tiró Yo no es mía. Es de la propiedad de la Sandra. Bueno, y lo otro súper importante, los guerreros de oración los sábados. El otro día yo escuchaba esto y dije, Señor, hay poca gente que se une a los guerreros el día sábado.
de verdad. Entonces los motivamos para que lleguen a las 3:30 y se reúnan. ¿Dónde están? En el segundo piso, si no me equivoco, ¿cierto? Así que cordialmente invitados. Y algo súper, súper importante, estuve de cumpleaños, ¿la Blanquita? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿La Blanquita? ¿Cómo estuvo? El 25. Así que le vamos a cantar. ¡Ea! ¿Qué pasa acá adelante, la Blanquis? No te vamos a preguntar cuánto cumpliste, no sé. Solo que tuviste años, solo que tuviste de cumpleaños. Ya, preparen sus voces. Aquí viene el cantor. El cantor Pero oficial. de pie, po, chiquillo. Ya, pero de pie, sí, po. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga misericordia, tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, su rostro. Y te conceda la paz. Conceda la paz. Dísela. Bravo por la Blanquita que tuvo años. Que sean muchos, muchos más. Hoy nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias por el coffee. Estuvo así demasiado top. Se pasaron los que no vinieron, se lo perdieron, pero no importa. La otra semana la vara está súper alta. ¿Ah? Menos. No, pero los motivamos que va a haber multiplicación el próximo Él miércoles. Así que- vive, por siempre reinará. Vive, Muchas gracias. Que Él estén súper bien. Nos vive, despedimos. mi Cristo, mi Cristo.